Buenos días y bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En las clases anteriores de esta semana hemos revisado el concepto de series numéricas. Hemos determinado cuándo algunas series son convergentes o son divergentes. Y en algunos casos particulares de convergencia hemos podido determinar cuánto es la suma de la serie. Todas estas situaciones las vamos a poner en práctica a través de algunos ejercicios que vamos a revisar. La recomendación siempre es observar el ejercicio e intentarlo por cuenta propia antes de revisar la solución. Por lo tanto, detengan el video cuando se plantee el ejercicio, resuélvanlo por su cuenta. Y a continuación ustedes siguen con la solución. Pasamos con el primer ejercicio. Determinar si la serie convergente, donde n varía de 2 a infinito, y el término general es e elevado a 3 menos 2n, converge o diverge. En caso que sea convergente, determinar a cuánto converge. Pasamos así a desarrollar la solución. Nuestra serie se puede reescribir de la siguiente manera. Usando propiedades de los exponentes. Le damos forma de serie geométrica, donde la razón de la serie es 1 sobre e cuadrado. Esta serie converge porque es serie geométrica. Y la razón 1 sobre e cuadrado está entre menos 1 y 1. Podemos tener más información sobre eso, como decir que 1 sobre e cuadrado es positivo, así que en particular está entre 0 y 1, pero con esto nos basta para poder decir que la serie converge y además calcular la suma, que va a ser el primer término de la sucesión, que en este caso con n igual a 2 sería e elevado a menos 1, sobre 1 menos la razón de la serie, que esto es 1 sobre e cuadrado. Para expresarlo de manera más simple vamos a multiplicar numerador y denominador por e cuadrado, obteniendo así e sobre e cuadrado menos 1. Pasamos a revisar el segundo ejercicio, en el cual es del mismo tipo comparado con el anterior, a diferencia de que aquí no tenemos el término general, simplemente nos entregan los primeros términos y tenemos que deducir una fórmula para el término general. Y una vez que tengamos eso, determinar si la serie converge y en caso afirmativo encontrar la suma de la serie. Nuevamente pasamos a compartir pizarra. Así, nuestra serie tenía como primer término 64 sobre 49. Y si uno observa con atención cómo pasamos de un número al siguiente, tenemos que multiplicar por 7 sobre 8. De esa manera, el término general es una progresión geométrica, que es la que ustedes pueden ver. Esto va empezando con n igual 0. Nuevamente es una serie geométrica. La razón es un número que está entre menos 1 y 1. Entonces, la serie geométrica converge.
Y la suma, tal y como hemos calculado en el ejemplo anterior, la suma va a ser el primer término, en nuestro caso 64 sobre 49, dividido 1 menos la razón. Simplemente realizamos algunas cuentas para llegar al resultado, por ejemplo, multiplicando el numerador y denominador por 8. Nos va a quedar en el numerador 512 sobre 49, en el denominador 8 menos 7. Ese denominador es 1, así que simplemente me quedo con lo que está en el numerador, 512 sobre 49. Pasamos al tercer ejercicio. Tenemos una serie que es importante en el estudio de muchos ejemplos, que es la serie armónica, donde el término general es 1 sobre n. Esta serie es divergente. Uno puede sorprenderse cuando calcula los primeros términos porque ve que la serie o las sumas parciales van aumentando de manera cada vez más lenta. Entonces uno podría pensar que en algún momento deja de, o sea, no pasa más allá de un cierto número. Sin embargo, eso nunca va a ocurrir. La serie es divergente y vamos a comprobarlo ahora. La única observación sobre eso es que el crecimiento es demasiado lento. Así, por ejemplo, necesitamos muchos términos para que la suma pase más allá de 3, por ejemplo. Necesitamos mucho más para que la suma pase más allá de 4, mucho más para que pase más allá de 5 y así sucesivamente. A eso va la idea de crecimiento lento. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Primero por la desigualdad que tenemos que demostrar en la parte A. Y eso nos va a permitir obtener una conclusión en la parte B. Vamos a la solución. Tenemos una suma de términos. En el lado izquierdo de la desigualdad que queremos demostrar. Cada uno de estos términos de manera individual es mayor o igual que el último. Si observamos los términos, los denominadores van aumentando, por lo tanto las fracciones van disminuyendo. Por lo tanto yo podría cambiar cada una de ellas por la menor de las fracciones. ¿Cuántas veces? Básicamente este numerito que está acompañando el 2 elevado a n menos 1 es el que me dice cuántas veces van. Aquí estoy en la primera, segunda, tercera. Si esto lo veo como 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 1, básicamente la cantidad va a ser 2 a la n menos 1. Entonces esto es 2 a la n menos 1 veces 1 sobre 2 a la n, y esto es 1/2. Ya mostrando la primera parte. Para la segunda tenemos que considerar una suma parcial de la serie armónica, es decir, tomando como n mayúscula igual 2 elevado a n. Vamos a escribir nuestra suma parcial. Esto es 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5. Vamos a seguir. Bueno, aquí hay varios términos, está llegando a 1/8. Entonces nosotros vamos a detener en el 1/8 porque es una potencia de 2. Continuamos, 1/9. Y vamos a seguir en varias fracciones más. Nos vamos a tener en 1 sobre 16, que es la potencia de 2 siguiente. Nosotros podríamos continuar de esta manera. Podríamos agrupar desde 1 sobre 17 hasta 1 sobre 32.
después desde 1 sobre 32 hasta 1 sobre 64, y así sucesivamente, deteniéndonos en las potencias de 2. Y en el último grupo nos va a quedar una suma como la que está arriba, en la parte A. Y nosotros hemos escrito de esa manera porque ahora podemos agrupar. El 1/3 con 1/4 forman un grupo. Todas las fracciones de 1/5 en octavo forman otro grupo. Las fracciones de 1/9 hasta 1 sobre 16 forman otro grupo. Y así vamos a seguir. Todos los grupos comienzan con una potencia de 2 más 1 y terminan con la potencia de 2 siguiente. En cada una de estas partes, por ejemplo, 1/3 más 1/4, tengo lo de arriba. Yo puedo decir que ese primer grupo, la suma es mayor o igual que 1/2. En el segundo grupo, es de las mismas características que el de arriba, la suma es mayor o igual que 1/2. En el de arriba, bueno, en el siguiente grupo pasa lo mismo y así siempre. En todos estos casos estoy aplicando la parte A. Por lo tanto, la suma parcial con n mayúscula términos es mayor o igual que 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2 y así seguimos. ¿Cuántas veces? Bueno, acá hay 1, 2 considerando el que va con 2 cuadrados, 3 considerando con el que va 2 cubos, 4 con el que va toda la cuarta y así. En otras palabras, si yo cortara, por ejemplo, en n minúscula igual 4, que es 2 elevado a 2, o sea, aquí tengo un exponente 2, tendría dos fracciones. Si yo cortara con n minúscula igual 3, llego hasta 1/8, tengo 3 fracciones 1/2. Si yo cortara con n minúscula igual 4, llego hasta 1 sobre 16, tengo 4 fracciones 1/2 y así sucesivamente. Por lo tanto, al cortar donde estoy cortando realmente, un n minúscula cualquiera, tengo n de estas fracciones. Y esto es 1 más n medios, como teníamos que demostrar. Ahora, lo único que nos falta es concluir que la serie armónica es divergente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Si observamos la suma parcial ahora con cualquier n, esta es creciente. Cuando las sumas parciales son crecientes tenemos dos opciones. Que haya una cota superior para todas las sumas y por lo tanto la serie sería convergente, o bien no existe tal cota superior, de manera que la serie va a infinito y diverge. Y bueno, nosotros tenemos estas sumas parciales con n mayúscula para comprobar efectivamente que no hay cota superior. Así, si nosotros observamos que 1 más n medios es menor o igual que la suma parcial tomando 2 a la n término, y aquí usamos una situación de límite, lo de la izquierda tiende a infinito, así que lo de la derecha también. Entonces la serie armónica diverge. Pasamos al segundo grupo de ejercicios. El primero que está desarrollado, tenemos, bueno, un número entero positivo y tenemos que demostrar esta igualdad, que la serie de 1 sobre n por n más a tiene una fórmula explícita, que es 1 sobre a multiplicando a la aésima
suma parcial de la serie armónica. Así nosotros ya tenemos un ejemplo de esto en una clase anterior cuando A es igual a 1. Ya sabemos cómo se comporta. Así que vamos todo bien con eso. Tenemos un ejemplo donde la cosa funciona bien. Y la estrategia, o una posible estrategia para poder encontrar, digamos, una expresión conveniente, por lo menos cuando A era igual a 1, era usar fracciones parciales para reescribir el término general. Por lo tanto, vamos a repetir la estrategia. Vamos a usar una descomposición en fracciones parciales. Tenemos que encontrar dos números reales de manera que el término general sea una constante a sobre n más una segunda constante b sobre n más a. Multiplicando el denominador común llegamos a esta expresión. Y, por ejemplo, si pudiéramos reemplazar el n por 0 y el n por menos a, obtenemos rápidamente cuáles son las constantes involucradas. En particular, el a mayúscula es 1 sobre a minúscula y el b es menos 1 sobre a minúscula. Y tenemos una expresión para nuestro término general, que es más simple de manejar. En consecuencia, la serie que tenemos que calcular es de 1 sobre a multiplicando 1 partido n menos 1 partido n más a. Si nosotros pasamos a una suma parcial, que simplemente es cambiar el infinito por un n mayúscula para que la suma tenga una cantidad finita de términos, ahí tengo derecho, por ejemplo, a 1 partido por a, sacarlo de la sumatoria, dado que es un factor constante, y dentro me queda 1 sobre n menos 1 sobre n más a. Esto suma en particular no es telescópica, porque si bien tengo una sumatoria y el término general me hace pensar en una sucesión 1 partido por k, estos no son términos consecutivos, no siempre. Así que vamos a decir que es casi una suma telescópica. Se puede arreglar para que lo sea. Pero vamos a dar la idea de del paso siguiente. En particular, si vemos los términos positivos, nosotros tendremos dentro de la sumatoria. Así que, bueno, dejémoslo 1 partido por a para no confundirnos. 1 más 1 medio, bla, 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 hasta 1 partido por n mayúscula. Menos, en el otro caso tengo 1 sobre 1 más a, empezando ahí, los términos negativos, hasta 1 sobre n mayúscula más a. En esta sumatoria no es exactamente igual a la que está escrita abajo. Sin embargo, hay muchos términos que se van a cancelar. Y eso es lo que nosotros vamos a rescatar. Sobre todo para cuando n mayúscula sea más grande que a. Aquí se produce una cancelación, que son el 1 sobre a más 1, y así hasta el 1 sobre n mayúscula. Eso se cancelan. En otras palabras, en el primero, todos los que tengan a más 1, a más 2, a más 3, hasta n mayúscula, tienen un signo positivo, se van a cancelar con los otros. Así que sobreviven los primeros términos, que es lo que ustedes ven a la izquierda abajo, y sobreviven en los últimos términos empezando con n más 1. Es lo que sobrevive a la simplificación. De manera que esa fórmula es correcta.
Por lo tanto, usando la definición de la suma parcial y límites en elemental, en particular límite, vamos a ver la expresión anterior. Si aplico el límite cuando n mayúsculo tiende a infinito, acá tengo una cantidad finita de términos que todos tienden a cero. Por lo tanto, al calcular el límite solamente me queda el primer factor. Y así obtenemos que la serie que queríamos calcular es 1 partido por A por la suma parcial aésima de la serie armónica. Bien, pasamos así a resolver los siguientes dos ejercicios que están propuestos. Por lo cual vamos a la pizarra. Tengo que considerar la serie desde n igual a 1 hasta infinito del seno de 1 sobre n cuadrado. Tengo que verificar primero que sea positiva. Para que sea positiva, bueno, observamos cuáles son los valores posibles de 1 partido por n cuadrado. Como n va de 1 a infinito, esto es mayor que 0, 1 partido n cuadrado, menor o igual que 1. Al aplicar la función seno, que en el intervalo de 0 a 1, cerrado si ustedes quieren, es función estrictamente creciente, nosotros sabemos que el seno de 1 partido por n cuadrado es positivo. Y es menor o igual que 1. ¿Se puede mejorar esa cota superior? Sin embargo, con eso nos vamos a quedar tranquilos. La serie es positiva. Ahora, para que sea convergente, tenemos algunos problemas. Porque 1 partido n cuadrado tiende a 0, seno de 1 partido n cuadrado tiende a 0 también, pero no sabemos qué tan rápido tiende a 0. Así que para la convergencia, vamos a usar un límite que conocemos del cálculo infinitesimal. Que bueno, cuando el n tiende a infinito, 1 partido n cuadrado tiende a 0. Así que vamos a concentrarnos en ese argumento de la función seno. El límite cuando x tiende a 0 de seno x sobre x igual a 1. Intuitivamente, a veces se dice lo que estoy escribiendo ahora, que el seno de x se parece a x cuando el x es cercano a 0. Esto que está escrito intuitivamente sirve para que ustedes piensen esto de alguna manera, para que a ustedes se les ocurra tomar un límite como el que acabo de escribir y a partir de ahí seguir trabajando. En otras palabras, la idea proviene de estas aproximaciones. Para poder usar este límite, el criterio adecuado es el de comparación en el límite. Donde a sub n va a ser la sucesión en términos general que nosotros tenemos originalmente, que es seno de 1 sobre n cuadrado. Y b sub n, usando esta idea, debería ser 1 sobre n cuadrado. Así, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n sobre b sub n, lo voy a escribir explícitamente. El límite cuando n tiende a infinito, de seno de 1 partido n cuadrado sobre 1 partido n cuadrado. Tomando 1 sobre n cuadrado como mi variable, eso que está encerrado tiende a 0. Y por lo tanto este límite es 1. Ahora, la serie de los Bn
es una P-serie con P igual a 2. Esa serie converge. Por lo tanto, el criterio de comparación en el límite me dice que la serie original, la serie de los a sub n, o bien la serie de seno de 1 partido por n cuadrado, esa también converge. Pasamos a revisar el último ejercicio de esta clase. Tenemos una asociación numérica y tenemos una función. Hay que hacer algunas precisiones. Voy a hacer primero sobre la función y después sobre los a sub n. Esta notación tenemos que explicarla. Hace referencia, porque más de alguno puede que no la entienda, se refiere a que la función tiene como dominio el intervalo de 0 a infinito. Toma valores reales y es continuo. Para que el ejercicio funcione adecuadamente tenemos que agregar hipótesis adicionales. Necesitamos que sea decreciente y que sea positiva. Ustedes pueden recordar que estas hipótesis son las mismas del criterio del integral. De hecho, lo que vamos a hacer a continuación es la justificación. Básicamente es la idea de demostración del criterio del integral. O una parte de esa demostración. Finalmente, lo otro que necesitamos es que esta a sub n no es una sucesión cualquiera, viene dada por la f. En particular, a sub n va a ser f evaluado en n. Y con todo esto tenemos que demostrar las desigualdades entre integrales impropias y series. Dicho esto, pasamos a la pizarra a explicar la solución. Y lo primero es graficar, para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el eje de coordenadas, una función que tiene que ser continua, decreciente y positiva. La integral de 1 a infinito no es más que, bueno, la integral impropia hace referencia en algún sentido al área debajo de la curva, pero yendo a infinito. Esto se hace correctamente por medio de un límite de funciones. Ya lo veremos en su momento. La serie que estamos tomando nos hace pensar en una suma de Riemann, informalmente porque en realidad la suma de Riemann son con cantidad finita de términos, pero nos hace pensar en rectángulos, al estilo de la suma de Riemann, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Un rectángulo como el que ven ahora en la figura. Un segundo rectángulo. Tercer rectángulo. Un cuarto rectángulo y así sucesivamente. Esta cosa continua. Con eso tenemos suficiente para explicar la idea. E intuitivamente los rectángulos ocupan mayor área que la curva. Digamos, lo que está abajo de la curva es sobre el eje X. Y por cuánto más está ocupando,
es lo que pasamos a colorear ahora. Lo que está, digamos, dentro de los rectángulos, pero por sobre la curva. Y si uno pusiera todos esos pedacitos coloreados con naranja juntos, no ocupan más que el primer rectángulo. Entonces, básicamente es toda esa información la que está codificada en las desigualdades que tenemos que demostrar. Hacemos la demostración. Aquí usamos que la función es decreciente, hipótesis adicional que tuvimos que colocar. Entonces, f de n es menor o igual que f de x, menor o igual que f de n más 1, para todo x en un intervalo desde n hasta n más 1. Nosotros ya sabemos que f sub n es a sub n. Lo mismo con f de n más 1, que es a sub n más 1. Y aquí integramos. Desde n hasta n más 1. Sabiendo que la integral respeta desigualdades. Y además la integral de una constante en un intervalo de largo 1 es la misma constante. Con la sub n más 1 lo mismo. En un intervalo largo 1 no cambia. Y esto es bastante de lo que nosotros podríamos necesitar para resolver el problema. De hecho, vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a observar que la integral impropia de 1 a infinito de fx de x tiene relación con estas integrales de n a n más 1, porque básicamente el intervalo de 1 a infinito lo estamos descomponiendo en integrales de este tipo. Así que primero, la definición de integral impropia. Para este caso, el límite cuando voy a poner n mayúscula, tiende a infinito. Y voy a colocar la integral de 1 hasta n mayúscula más 1. La definición es más general que esto. Yo puedo colocar arriba una variable real y hacer que esa variable real tienda a infinito. Sin embargo, si yo pongo n más 1 y convierto así esto en un límite de sucesiones, sigue siendo verdadero. Y esta integral de 1 a n más 1 la voy a descomponer por los números enteros dentro de ese intervalo. Me va a quedar una sumatoria desde n igual 1 hasta n mayúscula, de la integral desde n minúscula hasta n minúscula más 1. Y aquí apareció lo que teníamos antes, lo que habíamos hecho anteriormente. De esta manera, si nosotros ahora volvemos a lo que estábamos haciendo anteriormente, y ahora sumamos estas desigualdades para n minúscula desde 1 hasta n mayúscula, tenemos lo siguiente, que la suma de los a n, desde n minúscula igual 1 hasta n mayúscula, es menor o igual que la integral de 1 a n mayúscula más 1 de fx de x, y esto es menor o igual que la suma n igual 1 hasta n mayúscula de a sub n más 1. Y aquí vamos a tener que hacer dos cosas.
La primera es usar esta desigualdad pero cambiando algunas cosas. Particular de 1 a n más 1 es, bueno, esta serie tiene todos los términos desde a sub 2 hasta a sub n más 1. Así que lo voy a hacer de la siguiente forma. Bien, pasamos a corregir unas desigualdades que estábamos escribiendo al revés. Corresponde hacerlo así porque si la función es decreciente, las desigualdades que aparecen aquí van en sentido contrario. Todo el razonamiento sigue siendo válido. Bien. Si nosotros miramos la definición de nuestra integral impropia, de 1 infinito de la f, simplemente la primera desigualdad que queremos demostrar viene como consecuencia directa de la primera desigualdad. Es decir, en esa primera desigualdad aplicamos límite cuando n mayúscula tiende a infinito y vamos a obtener a la izquierda la serie de lo a sub n es mayor o igual que la integral impropia desde 1 infinito de la f, que responde a la intuición que tenemos en la figura. El área por debajo de la curva es menor o igual que el área de todos los rectángulos. Vamos a trabajar un poco más con la segunda desigualdad para poder obtener la otra conclusión. Y en realidad no es más que hacer lo siguiente. En esta sumatoria tengo todos los términos de la sucesión, empezando con a sub 2. Eso es importante. Empezamos con a sub 2 y terminamos con a sub n mayúscula más 1. Entonces yo podría decir que esto es básicamente lo mismo que la suma n minúscula va de 1 hasta n mayúscula de a sub n mayúscula más 1 de a sub n. Aquí tengo todos los términos desde a sub 1 en adelante hasta a sub n más 1. El que estamos colocando adicional es el a1, así que lo voy a tener que restar. Así que para la segunda desigualdad, simplemente sumamos al a1 y me va a quedar
A1 más la integral de 1 hasta n más 1 de la f es mayor o igual que la suma de t minúscula igual 1 hasta n mayúscula más 1 de lo a sub n. Y aquí nuevamente el proceso de límite cuando n tiende a infinito me da como conclusión que A1 más la integral impropia desde 1 a infinito de la función f es mayor o igual que la serie de los a sub n empezando con n igual a 1. Básicamente eso es todo lo que teníamos que demostrar en este ejercicio. Simplemente para tener la conclusión, tomando la primera de las desigualdades, la integral de 1 a infinito de la f es menor o igual que la serie de los a n. A su vez, esto es menor o igual que a sub 1 más la integral de 1 a infinito de la f, o sea, la integral impropia. Y esta desigualdad es la que uno utiliza, o digamos, la que uno puede recurrir para demostrar el criterio de la integral. Así, por ejemplo, si la serie converge, usamos la primera desigualdad para concluir que la integral también va a ser convergente. Si la integral converge, usamos la segunda desigualdad para decir que la serie converge. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos estamos encontrando en una próxima clase.